Si yo te pregunto, ¿qué tipo de personas usan más la IA y para qué la usan? ¿Tú qué me responderías? Porque, en fin, soy Alejandro Magallón, un ingeniero informático de 24 años, llevo ya unos cuantos años trabajando y hace poco he acabado mi máster en IA y estoy empezando a trabajar más en desarrollos e implementaciones relacionadas con IA. Con todo este contexto, lo que esperaría es que, en respuesta a lo que os estaba diciendo al principio del vídeo, la mayoría de los usuarios fueran programadores. Que el 30-40% de la gente que utiliza ChatGPT sea para programar. Bueno, pues OpenAI ha sacado recientemente este gráfico en el que el 4% de la gente que utilizó ChatGPT entre mayo y junio del año 2025 fue para programar. Un 4%. Aviso ya de que este vídeo no tiene ningún guión, simplemente me ha chocado muchísimo esta estadística y quería un poco compartir mis reflexiones en vídeo. Y quería empezar diciendo que verdaderamente vivimos en una burbuja. Al menos yo vivo en una burbuja, porque para mí la IA, o sea, la uso constantemente. En el trabajo estoy constantemente con el Gemini CLI, con el Cloud Code, con ChatGPT. Últimamente he estado probando Warp también. Y para mí la grandísima mayoría del uso de la IA que hago es para programar. Y claro, entiendo que a lo mejor no sería el 80% del uso, como es mi caso, pero sí que cabría esperar que un 30 o un 40% de la gente lo utilizara, ya que todas mis redes sociales son mogollón de vendehumos diciéndome que llegamos tarde a la IA, que tienes que aprender a utilizar esta nueva herramienta que ha salido. Y claro, eso me crea una sensación de urgencia de me tengo que actualizar ya. Y tengo un máster en IA y, como digo, estoy trabajando en ello y con ello constantemente. Con esto, a lo que quiero llegar es a que, dándole vueltas, me he dado cuenta de que efectivamente mucha gente que se dedica a la programación lo hace con Java en una versión súper antigua, lenguajes antiguos, simplemente se dedican a hacer frontend y ya está, y a lo mejor ni siquiera quieren saber nada de la IA. Lo que pasa es que de alguna forma estamos en una burbuja que nos retroalimentamos y hemos llegado a comunidades muy similares a nosotros que seguramente sí que conocen todo eso, pero si te fijas es un porcentaje muy bajo de lo que sería el total de programadores existentes. Entonces, si de alguna forma estabas pensando si estás desactualizado, si te van a pasar por la derecha y vas a quedarte súper deprecado, te quiero sacar varias reflexiones con lo que te acabo de decir. Una es que hay un montón de gente que sigue trabajando con lenguajes que hace años decían que no iban a servir para nada y que no ganan tampoco una miseria, o sea, se están ganando la vida con ello. Entonces, no te obsesiones por actualizarte con la IA. Por otro lado, sí que te recomendaría que lo hagas, porque al final es útil y te va a hacer trabajar más rápido, mejor y más tranquilo. Pero no creo que sea algo que sea obligatorio para avanzar, ¿vale? Muchos me vais a decir que estoy súper equivocado, que estáis súper en contra. Lo entiendo. Entiendo esa burbuja, ese punto en el que estáis y sobre todo con un montón de empresas como Amazon y empresas americanas en general de San Francisco empujando el uso de la IA en sus empresas, buscándolo en sus rondas de financiación. Hay un montón de gente poniendo mucho dinero y creo que tiene sentido. La gente quiere producir más y con la IA se produce más. Pero no te vuelvas loco. No vas tarde a nada. Por otro lado, te diría que si me vas a preguntar, oye, Alejandro, ese máster de IA que dijiste, ¿dónde lo hiciste? ¿Qué tal? ¿Ha valido la pena? Te diré que no es necesario que tengas un máster en IA. Es, de hecho, una cosa que es más por tener el papel, realmente, si lo quieres. Es verdad que el máster que he hecho yo, estoy muy contento, he aprendido bastante y es un contenido de introducción al mundo de la IA bastante completo, bastante interesante y que, oye, si de verdad te apetece pagar lo que vale un máster, no seré yo quien te diga que no, háblame por privado e intentaré darte los datos que pueda. Más allá de eso, tienes infinidad de tutoriales gratis, tanto en YouTube como plataformas que tienen cursos más guiados. Si a lo mejor te da más pereza buscar cursos en YouTube, como Hugging Face, tienen una lista de cursos gratuitos que no sé si dan incluso certificados, no estoy seguro, creo que sí, no los he mirado tanto, pero sé que son cursos muy buenos, que empiezas con Machine Learning, que tienes también cursos para aprender a usar agentes, para hacer MCPs, para hacer agentes de voz, y son cosas que para implementar algo en tu empresa es que no necesitas más. La gente a lo mejor se piensa que para hacer la IA tienes que saber un montón de matemáticas y entender perfectamente cómo funcionan los modelos y nada más lejos de la realidad. Si eso es algo que también es parte de tu miedo, de decir, ostras, es que me voy a quedar desactualizado porque no entiendo las matemáticas que hay detrás de un LLM o detrás de cualquier cosa, que por cierto, no es
tan complejo, ¿vale? Es para ir rebajando un poco la tensión y el miedo que puedas tener, pero, de nuevo te digo, no necesitas entenderlo. Esto es como utilizar React, por ejemplo, para hacer un front. No necesitas entender cómo está hecho React a súper bajo nivel, solo tienes que entender que si usas esta función pasa esto. Y con los agentes y los LLMs y demás, de alguna forma es lo mismo. Tú sabes que tienes un framework realmente también que te ayuda a desarrollar un agente. Que haces que mediante la IA haga ciertas acciones como recibir un correo electrónico, procesarlo, hacer un resumen y mandártelo a tu correo. O a tu Telegram o a donde sea. No necesitas saber más. ¿Para qué necesitas saber cómo funciona ese modelo por debajo? Si no te vas a dedicar a securizarlo o a implementar un modelo nuevo. Te da igual, es que no hace falta. La gran mayoría de la gente que debería aprender IA no necesita entender cómo funciona la IA por debajo, solo qué paquetes hay, qué frameworks hay y cómo utilizarlos. Y como os digo, para eso tenéis Hugging Face, tenéis YouTube, tenéis Y Combinator, tenéis un montón de plataformas gratuitas que tenéis vídeos, cursos, tutoriales de cómo usar mejor Cloud Code, por ejemplo. Solo con eso ya estaríais mejorando muchísimo vuestro flujo de trabajo, porque yo al principio utilizaba plataformas como Cloud Code, Gemini CLI, Codex, la que queráis, y no conseguía sacar nada, me borraba toda la base de código, me borraba todo y al final tardaba muchísimo más en implementar las funcionalidades que estuviera intentando hacer y era un poco dolor de cabeza. Hace poco vi un vídeo, entendí cómo tenía que usar esos agentes y últimamente voy muchísimo más rápido. Si queréis, también os lo dejaré junto a los enlaces para Hugging Face y demás en la descripción. Por otro lado, quiero, de nuevo, faltar al respeto a todos esos vendehumos, toda esa gente que empezó haciendo contenido en internet y que ha llegado a un punto en el que todo su contenido se basa en copiar y pegar, poner un montón de emojis, poner enlaces de LinkedIn. Están convirtiendo YouTube, TikTok, Twitter, todo en LinkedIn y es terrible. Es como, ¿has visto esta nueva funcionalidad de IA que lo cambia todo? Ahora sí estamos un paso más cerca de la AGI y de verdad que no puedo. Es algo que creo que está creando una sensación de ansiedad muy fuerte a mucha gente en el sentido de crear esa urgencia de la que estoy hablando todo el rato, que parece que te vas a quedar, iba a decir deprecado, pero desactualizado, llámalo como quieras, y que te van a sustituir. Y creo que estamos mucho más lejos de lo que parece de todo eso. Es verdad que mejora, es verdad que es muy útil, pero también es verdad que llevamos 3 años diciendo que en 5 meses la IA nos sustituye a todos, y aquí seguimos, igual que hace años. El hecho de que cualquiera pudiera usar WordPress para hacerse una página web parecía que iba a acabar con los programadores. El hecho de que pudieras usar cajitas con Dreamweaver, creo que ahora es Adobe XD y cosas así, iba a acabar con los programadores porque ya no hacía falta saber código, solo montar un formulario y unir cajitas. Y aquí seguimos. Aquí seguimos. Y es importante que estés actualizado, que entiendas cómo funciona el mercado. Creo que siempre van a hacer falta programadores. Mucha gente me decía, ¿no? Es que ya no contratan juniors. Y yo creo que, de hecho, los juniors son bastante importantes. Primero porque actualizan la mentalidad de la empresa. Porque hay empresas en las que la gente es muy mayor, muy senior y a lo mejor no están tan abiertos a utilizar estas cosas. Y aportan esa frescura, aunque es una palabra que se me hace un poco extraña de utilizar. Y por otro lado, siempre, aunque produzcas muy rápido con la IA, no es que haga falta menos gente, sino que vas a querer producir más. Algo que antes una consultoría, que al final es como el típico trabajo de junior, ¿vale? Aunque he tenido la suerte o igual la desgracia, quién sabe, igual acabo mis días en una consultora de no trabajar en ninguna. Pero siempre va a hacer falta gente que esté dispuesta a, sea usando la IA o sin ella, hacer páginas web para periódicos, para lo que sea. Y ahí estarán las consultorías, contratando juniors para que con la IA hagan el trabajo que nadie más quiere hacer. Yo lo siento, esa es mi visión de todo esto, puedo estar equivocado. Si es así o crees que es así, déjamelo en comentarios. Y creo que con esto he cubierto un poco todo lo que quería hablar. Realmente la idea principal, así un poco como conclusión, es que vivimos en una absoluta burbuja y que la programación no está muerta todavía, que si quieres aprender programación y quieres aprender IA, hay un montón de recursos que, si de verdad te interesa, sígueme. Si, por ejemplo, quieres aprender a hacer un MCP, que es una forma muy fácil de empezar a introducirte en el mundo de desarrollos relacionados con IA, o quizá podemos ver algo de cómo utilizar N8N, hacer automatizaciones y aprenderlo juntos, porque eso sí que no tengo ningún tipo de contexto. Sígueme y dale like a este vídeo, dale a la campanita y lo dicho, sígueme para mucho más contenido sobre tecnología.